¿Qué tal, amigos? Soy Pancho Campos y os doy la bienvenida a este webinar que he denominado Inspírate, gestión del estrés y motivación, pero que en verdad, a ver si lo podemos pasar, tiene otro nombre que voy a compartir con vosotros dentro de un segundo. Lo que vamos a cubrir en estos 40-45 minutos son 4 puntos fundamentales. En primer lugar, cómo nos podemos inspirar para rendir más y mejor y cómo podemos inspirar a aquellas personas con las cuales nos relacionamos, ya sea familiares, equipos de trabajo, etc. En segundo lugar, cómo podemos gestionar el estrés para que no nos perjudique, para que no sea algo negativo en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. En tercer lugar, cómo nos podemos automotivar, pero sobre todo, cómo podemos motivar a quienes nos rodean. Y por último, la base de todo, ¿no? Cómo podemos ser mucho más efectivos, más productivos. El nombre original de este webinar es 3 historias para que te vengas arriba, 3 historias para que te motives. Está basado en mi libro, que aquí veis en la pantalla, que se llama Inspírate, lo publiqué hace unos 2 años, y este libro está basado en mi experiencia personal, pero también en la experiencia profesional que he tenido trabajando con gente de la talla del presidente Barack Obama, Al Gore, Kofi Annan, artistas como Sting, Pink Floyd, Enrique Iglesias, o deportistas de élite cuando yo era olímpico y profesional del tenis, como Andre Agassi, Pat Cash, Stefan Edberg, Eric Cantona y muchos otros. La primera historia, como sabéis, como os he dicho antes, este webinar se llama originalmente 3 historias para que te vengas arriba. La primera historia es de un chico de 22 años que está estudiando la carrera de medicina en su último día. Una vez que termine la carrera de medicina, tiene una beca para ir a estudiar anestesiología al Hospital Karolinska. El Hospital Karolinska es el hospital que concede el Premio Nobel de Medicina en Suecia. También tiene una beca para estudiar en Inglaterra y finalmente, después de todos estos training, se va a los Estados Unidos a estudiar su especialidad, a hacer la residencia. Futuro esplendoroso. También necesita su título de médico para casarse con su novia y el día que termina su rotatorio, estando en la ciudad de Barcelona, en el Hospital Clínico, corre a casa para comunicarle a su novia que ya ha terminado sus estudios de medicina, que lo único que tiene que hacer es ir a el Caribe, a una universidad americana que estaba en la República Dominicana, a graduarse. La novia le comunica que, por desgracia, en aquella época no había, lo máximo que había era fax, creo, no había WhatsApp, ni Internet, ni Skype. Por teléfono le comunica que su universidad ha sido invadida por los militares, quienes la han tomado, han quemado la mayoría de los archivos y como en aquella época todavía no estaba informatizado el sistema educativo, no había computadoras, estaba todo en papel, pues al entrar en la universidad queman todos los récords, queman todos los archivos y en un segundo pasan de estar en la cima o camino de un futuro esplendoroso en la medicina a no tener nada. ¿Creéis que eso es estrés? Pues sí, yo creo que sí. Porque, como os he dicho antes, en un segundo que hace esa llamada por teléfono y se entera de lo que ha pasado, ya no puede ser médico, no puede ir al Karolinska Hospital en Suecia, no puede ir a Inglaterra, no puede hacer la especialidad en los Estados Unidos y tiene que retrasar sus planes de boda. Esta persona, no os preocupéis, gracias a lo que yo os voy a explicar en este vídeo y a lo que explico en mi libro, veréis que sale adelante de una forma muy positiva. Segunda historia, perdón. Para que entendáis de dónde viene mi libro, de dónde viene esta conferencia, tenemos que entender qué es el estrés. Y es muy importante que nosotros entendamos que el estrés, en primer lugar, es parte de nuestra vida. Segundo, es absolutamente necesario. El estrés, bien gestionado, no solamente no es malo, sino que es absolutamente necesario para que evolucionemos como raza humana. El estrés tiene muchos problemas negativos. Dicen las autoridades que el estrés es el principal mal de todos los males de la sociedad moderna contemporánea. Pero por desgracia, el estrés no es algo que nos enseñen a manejar ni en el colegio, ni en la universidad y en muy pocas empresas.
¿Cuáles son las reacciones al estrés? La gente siempre dice fight or flight, volar o luchar, pero en realidad son las 4 Fs. Y estas 4 Fs son las siguientes. La primera reacción que podemos encontrar es la reacción de flight o huida. Vamos a comparar esto con un jugador de tenis, ya que yo he sido profesional del tenis y he trabajado como entrenador de muchos de ellos. La reacción de flight, la de huida, es el tenista que cuando se encuentra en una situación de mucho estrés decide no dejar de luchar. Va con la cabeza abajo, la raqueta colgando y deja de esforzarse. La segunda reacción es la de fight, es la de pelear. Pero más que pelear es la de rabia. Es el tenista como John McEnroe que cuando el estrés le puede, él se enfada muchísimo, tira la raqueta. La tercera reacción es la reacción de freeze. Es cuando nos quedamos totalmente paralizados. Es tanto el estrés que nuestro organismo no puede reaccionar. Ese es el tenista que cuando va a sacar le tiemblan las manos, tiene mariposas en el estómago, le sudan muchísimo las manos, la cabeza le va a 1000 km/h y los pensamientos son totalmente negativos, desordenados. Pero hay una reacción, que es la cuarta, que es la que todos buscamos, no solamente en deportistas de élite, a nivel empresarial y en la vida personal. Es face, es hacer frente a las situaciones de estrés. Es lo que se conoce como challenge. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro gran Rafa Nadal, que ha sido una persona que ha superado 3 crisis por lesiones, aparte de las lesiones, en la primera crisis que tuvo, el divorcio de sus padres le afectó, pero él siempre sabe sobreponerse. Cualquier contratiempo, él lo convierte en oportunidad. Y eso es a lo que aspiramos todos los deportistas, empresarios. Cuando hablamos de estrés, superación del estrés, lo que queremos es cambiar las reacciones de huida, rabia o parálisis y convertirlas en ese challenge, en ese reto personal. ¿Qué podemos hacer? Lo que vamos a ver en el resto de este webinar es qué he aprendido yo, primero, en mi experiencia personal y segundo, qué he aprendido sobre todo trabajando con estas grandes personalidades, deportistas de élite, líderes políticos, cantantes, qué hacen ellos que nosotros podamos copiar, que podamos incorporar en nuestra rutina diaria. Aquí tenéis, aunque no os lo creáis, este era yo. Hace por lo menos 20 kilos o 20 años, veis que tenía un cuerpo bastante bueno para el tenis, tenía muy buenos golpes, pero la azotea me fallaba. Yo era de la reacción de la rabia. Cuando me estresaba, montaba unos pollos en la pista de tenis que John McEnroe se quedaba como un nene de teta a mi lado. Por eso no seguí y decidí convertirme en entrenador de tenis. Y como entrenador de tenis hace 30 años, me di cuenta que la gente solamente se centraba en entrenamiento técnico y en entrenamiento físico y le daban muy poca importancia a la cabeza. Y hoy en día, o casi siempre, el tenis, el 80% de los buenos resultados son dependiendo de tu estado mental, del mental toughness, de la fortaleza mental que tú tengas. Pero no solamente el tenis, los pilotos de Fórmula 1, los esquiadores, los jugadores de golf, sobre todo los deportes individuales. Ahí tenéis fotos donde la foto en blanco y negro, estoy con mi equipo de jugadores en la ATP, Tomás Carbonell, Borja Uribe, Juan Carlos Báguena. Aquí abajo tenéis a un Andre Agassi muy joven, la primera vez que vino a España a jugar contra Pat Cash. Y en la fotografía del medio tenemos el rubito, es Stefan Edberg, 3 veces campeón de Wimbledon. En el medio un servidor, todavía con el pelo negro. Y aquí es Emilio Sánchez Vicario. Entonces, como os he dicho, al convertirme yo en entrenador de tenis, lo que hago es centrarme en la parte mental, en cómo gestionar los nervios, en cómo gestionar las estrategias, las tácticas y cómo superarte a ti mismo en momentos de muchísimo nerviosismo. Aparte de mi experiencia como entrenador de tenis, cuando dejo el tenis profesional y monto mi empresa de organizar eventos, tengo la oportunidad de trabajar con grandes nombres, ¿no? Por ejemplo, Andre Agassi, que odiaba el tenis. Jugó al tenis obligado por su padre y no fue hasta entrados muchos años que él aprendió a disfrutar del tenis. Con él tuvimos largas charlas, aprendí muchísimo y luego voy a compartir con todos vosotros
parte de ese aprendizaje con este grandísimo jugador. También con el vicepresidente Al Gore, con quien he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones. De hecho, ahora mismo estamos organizando para él una conferencia en Oporto sobre cambio climático y él me contaba que, me acuerdo que estábamos en el backstage de un evento en Gibraltar, me contaba que el peor momento de su vida, en cuanto al estrés se refiere, fue cuando su hijo tuvo un accidente, un hijo de 9 años, un accidente de coche, pero que a él, a nivel personal, lo que más le había afectado era perder las elecciones contra el presidente Bush. Ya os contaré más cosas que me contó el presidente Gore, el vicepresidente Gore, que me han ayudado a desarrollar esta conferencia, mis talleres y el libro. También he tenido la suerte de trabajar con Sting. Un approach, un enfoque totalmente diferente. Él en el backstage, me acuerdo, estábamos en su concierto de Dubái, había una calma tremenda. Normalmente un backstage de un gran concierto hay mucho ajetreo. Pues aquí no volaba una mosca. ¿Y cuál es el secreto de Sting para mejorar su vida personal y para gestionar el estrés? La meditación y el yoga. Y hace muy poco, el día 6 de julio del año pasado, tuve el gran honor de trabajar con el presidente Obama. Fui el organizador de su visita a Oporto. Y me acuerdo que antes de entrar al escenario, una de las cosas que le pregunté es qué hacía él antes de un momento importante, antes de un discurso, antes de unas elecciones, para gestionar ese estrés. Y ya os lo contaré cuando lleguemos a la parte de rituales. ¿Qué podemos aprender de ellos? Lo primero es deciros que no hay que copiar y pegar. Cada uno de ellos tiene su personalidad, vosotros tenéis la vuestra, pero sí que podemos coger ideas. Acordaros que siempre es interesante aprender de gente que ha tenido éxito. Y de ellos es de donde yo he sacado la mayoría del material que voy a compartir con vosotros. Pero ¿qué podemos aprender de todos ellos? Lo primero es inspiración. Todo el mundo tiene algo o alguien en quien inspirarse. Yo me inspiré casi toda mi vida en mi padre. Nunca me imaginé que iba a tener el honor de trabajar con esta gente y ahora pues me inspiro en base a cosas que he aprendido trabajando con estos grandes nombres. Ahora os voy a dejar con un pequeño videoclip de la película Invictus. La película Invictus relata la relación entre Nelson Mandela y el capitán de los Springboks, el equipo de rugby. Y es una conversación que tienen la primera vez que se conocen y ya veréis lo que el presidente Mandela, que en este caso está protagonizada por Morgan Freeman, le dice a Matt Damon, que hace el papel de François Pinault, el capitán del equipo de rugby. What is your philosophy on leadership? How do you inspire your team to do their best? By example. I've always thought to lead by example, sir. Well, that is right. That is exactly right. But how to get them to be better than they think they can be? That is very difficult, I find. Inspiration, perhaps. How do we inspire ourselves to greatness when nothing less will do? How do we inspire everyone around us? I sometimes think it is by using the work of others. On Robben Island, when things got very bad, I found inspiration in a poem. A poem? A Victorian poem. Just words, but they helped me to stand when all I wanted to do was to lie down. Esto es de la película Invictus y ahí os dejo los primeros deberes de este webinar. Meteros en Google y buscar un poema que se llama Invictus por este autor, William E. Henley. Pero os voy a dejar con las dos frases más famosas sobre todo porque se repiten varias veces en la película, y que dice: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Esto es lo primero que tenemos que aprender a la hora de gestionar el estrés. No podemos dejar que nadie interfiera. Tenemos que controlar nuestras propias reacciones, nuestros propios sentimientos. Os recomiendo de verdad que veáis, lo podéis ver en la película, que la película es maravillosa y es una película que a mí me inspira muchísimo, la he visto unas 10 veces. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Qué más he aprendido yo de estas grandes figuras? Pues otra cosa que me ha llamado la atención es la búsqueda del equilibrio. No el equilibrio en sí, porque el equilibrio perfecto lo encontraremos
en momentos muy puntuales de nuestra vida, pero sí la búsqueda, el estar alertas a que no se desequilibren los 4 equilibrios, que yo describo. En primer lugar, el equilibrio físico. El equilibrio físico es todo ese equilibrio que está relacionado con nuestra dieta, cómo descansamos, cómo dormimos, nuestra salud, nuestro entrenamiento físico. En segundo lugar, tenemos el entrenamiento mental. Es todo lo que hacemos con el cerebro, nuestra educación, los libros que leemos, la música que escuchamos, las conversaciones que tenemos. El cerebro hay que entrenarlo tanto como el físico, tanto como la técnica en tenis. En tercer lugar, el equilibrio emocional. Este quizás es el más complicado porque no solamente depende de nosotros, depende de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hijos. Nosotros podemos estar perfectamente, pero si tu hijo mañana tiene una enfermedad, eso te va a afectar emocionalmente a ti. Y el problema con todos los desequilibrios es que consumen demasiada energía. Y por último está el equilibrio espiritual. ¿Qué es el equilibrio espiritual? Es el que nos diferencia de las máquinas. Es hacerlo todo, no solamente físicamente bien, con inteligencia, con una inteligencia emocional, es hacerlo con intensidad, con motivación, con corazón. Esos son los 4 equilibrios. La búsqueda de esos 4 equilibrios es lo que hace que seamos mejores personas. El problema es que si cualquiera de estas 4 patas se desequilibra, vamos a gastar mucha más energía y algo peor puede pasar. Porque imaginaros que el equilibrio es una mesa de 4 patas. La pata mental, la emocional, la espiritual. Si cualquiera de esas patas no solo se desequilibra, sino que se rompe, todo lo que está encima de la mesa, que es todo lo que a nosotros nos importa, nosotros mismos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo, todo eso se puede derrumbar. ¿Qué es lo importante? Estar alertas para que en cuanto detectemos el más mínimo desequilibrio emocional, el más mínimo desequilibrio espiritual, el más mínimo desequilibrio físico, sepamos poner un remedio lo antes posible. Porque como os he dicho antes, todo desequilibrio conlleva un gasto de energía tremendo. Y acordaros que hoy en día, tanto en negocios como en deporte, como en la vida personal, no es la gestión del tiempo lo importante, es la gestión de la energía. Si cualquiera de las 4 patas se desequilibra, todo lo que está encima se puede derrumbar. Y aquí tenéis lo que os decía antes, el equilibrio. Cuanto más equilibrados estemos, mejores personas seremos, más tranquilidad tendremos, pero también tendremos mucha más energía. Seguimos. Otra cosa que he aprendido de estas grandes personalidades es que, primero, son muy ambiciosos, muy ambiciosos. Y segundo, todos tienen metas bastante claras. Ahora, yo os doy un consejo. Si no tenéis muy claro cuáles son vuestras metas, hacia dónde queréis ir o llegar, por lo menos tener claro dónde no queréis ir y qué no queréis ser en esta vida. Yo siempre le digo a mis hijos, si tú sabes lo que no quieres, ya has ganado muchísimo terreno. Pero todas estas grandes personalidades, aparte de tener bien clara cuáles son sus metas, cuál es su objetivo en la vida, son gente muy ambiciosa. Os voy a poner 2 ejemplos. Y estos ejemplos están basados en el moto, el eslogan de los Juegos Olímpicos. Sitius, Altius, Fortius. Más alto, más fuerte, más rápido. Esto es lo que si nosotros todos tomáramos como eslogan, tendríamos mejores políticos, tendríamos mejores empresarios, seríamos todos mejores personas. Vamos a hablar de Sitius, Altius, Fortius. Aquí tenéis a Albin Stenros, atleta sueco, que en las Olimpiadas de 1924 corrió la maratón y la ganó en 2 horas, 41 minutos, 23 segundos. Perdón. 2 horas, 41 minutos, 23 segundos. Si mañana vais al gimnasio y os ponéis en la cinta de correr, esto es poner la cinta a 18 km por hora más o menos y aguantar esas 2 horas, 41 minutos y 23 segundos. El año 2018 aparece no puedo decir este hombre, este ser de otro planeta que corre la maratón en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. Esto es, si tú te pones encima de la cinta de correr, es correr
a más de 21 kilómetros la hora. Ni siquiera esos cochecitos pequeños que llaman taca-taca van a esa velocidad. Yo esta mañana he estado en el gimnasio, me he puesto la máquina a 9 kilómetros por hora y a los 40 minutos ya estaba con la lengua afuera. Sitius, altius, fortius. Ese es el lema de todo deportista. Intentar ser más rápidos, más fuertes, más altos. Vamos con la segunda historia. ¿Os acordáis del joven estudiante de medicina que cierra la universidad porque los militares entran y queman todos sus papeles? Pues la segunda historia es de un empresario de más o menos entre 30 y 35 años. Es un empresario que tiene mucho éxito en su sector, está casado, tiene una familia perfecta y un día su mujer le dice que lo deja porque ha conocido a otra persona y le pide el divorcio. Su esposa también tenía a medias con él la empresa que a él le iba muy bien. Tienen que disolver la empresa y entre la depresión que le entra por el divorcio y el cierre de la empresa acaba quebrando. Su gran apoyo era su padre y ya esta historia la llamamos llueve sobre mojado. Si ya no podía llover más, su padre se mata en un accidente de coche recién cumplido los 60 años. Yo ahora mismo tengo 57. Esto es como si dentro de 3 años me muriese. Imaginaros el palo que representaría para mis hijos. Tienes un divorcio por infidelidad, tienes quiebra profesional y económica y tienes la pérdida de un ser tan querido como puede ser un padre. Si la primera situación era estresante, esta segunda no quiero ni pensar, porque te afecta prácticamente todos los ámbitos de tu vida. Pero no os preocupéis, este señor también ha salido adelante, hoy es un profesional de mucho éxito, ha rehecho su vida y es una persona muy feliz y veremos qué ha hecho para conseguir este equilibrio y esta felicidad. Las endorfinas. Las endorfinas es un tema que a mí me apasiona porque mi padre trabajó durante muchos años estudiando las endorfinas. Mi padre era anestesiólogo y él fue uno de los pioneros en la peridural, la famosa aguja que se le pone a las señoras en la espalda cuando van a dar a luz para que no sientan dolor pero puedan seguir ayudando en el parto. Mi padre pensaba, si las mujeres llevan más de 5.000 años dando a luz y eso tiene que ser tremendamente doloroso, el organismo humano es lo suficientemente inteligente para hacer algo. Sospechaba que en el momento del parto se podían liberar algún tipo de hormona que fuera un calmante. Entonces yo colaboré con él, era su ayudante en aquella época, yo tenía 18, 19 años, y lo que hacíamos era, en cuanto la mujer empezaba el trabajo de parto, empezaban las contracciones, sacábamos muestras de sangre cada 30 minutos y se mandaban al laboratorio, intentando ver qué había cambiado en la composición de la sangre en el momento que empieza el parto. Y es donde nos damos cuenta que el organismo libera esa morfina endógena, morfina segregada por el cerebro humano que consigue calmar relativamente el dolor del parto. Yo luego me puse a estudiar qué otros estímulos pueden liberar endorfina, primero en mi trabajo que era el deporte. Y vamos a ver. Y si vemos esta fotografía, esto es un escáner de un deportista. En la imagen que veis que tiene la zona posterior del cerebro en verde, esa es la zona del placer. Que esté en verde quiere decir que está inactiva. La imagen de la derecha es el mismo señor después de haber caminado, haber hecho una caminata más o menos rápida de 20 minutos y veis que la misma zona, la zona del placer, se ha activado, por eso que está en color rojo. El ejercicio físico es un gran liberador de endorfinas. Por eso que todos los gimnasios están de moda, vamos a jugar al tenis, salimos a correr, y por eso que un tío como Kipchoge puede correr la maratón en esa barbaridad de tiempo sin sufrir o sufriendo menos dolor. Entonces ya tenéis una forma de combatir el estrés, hacer ejercicio, salir a caminar, jugar al tenis, salir a correr, hacer spinning, zumba, bailar, lo que queráis, cualquier cosa que aumente las pulsaciones, que sea un ejercicio físico, pues vais a liberar endorfinas. Siguiente forma de liberar endorfinas es la comida. La comida, como vosotros habréis podido comprobar, todas las televisiones del mundo tienen programas de cocina. Los chefs son ahora celebridades.
tienes MasterChef y Hell's Kitchen, Pesadilla en la cocina, todas las revistas tienen zonas con recetas. ¿Y qué hacemos nosotros cuando queremos pasarlo bien? Cuando queremos celebrar para Navidades? Nos juntamos a comer. ¿Qué hace la gente en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias? Se juntan a cenar. ¿Qué haces tú cuando te quieres ligar a una chica, yo como hombre? Pues la invito a cenar. ¿Por qué? Porque la explicación científica es que el comer libera muchísimas endorfinas. Entonces, aquí no quiere decir que cuando estéis estresados os pongáis a comer como malas bestias, pero lo que quiero deciros es controlar un poco la dieta. Y de vez en cuando, una vez a la semana, una vez cada 10 días, daros un capricho como el señor aquí en la foto, que se está metiendo un pedazo de hamburguesa que... Bueno, lo dejo ahí. Siguiente forma de liberar endorfinas. La música. La música. ¿Por qué vamos a discotecas? ¿Por qué vamos a conciertos? ¿Por qué cuando salimos a correr lo primero que buscamos son los cascos para escuchar música? Porque la música libera endorfinas. Es un estímulo casi tan fuerte o más que el comer o que el hacer ejercicio. Si combinamos correr con música, imaginaros la cantidad de endorfinas, nos relaja, nos hace liberar muchas endorfinas y por tanto nos ayuda a combatir el estrés. Mi consejo, eso sí, si cortáis con la novia o con el novio, no os sentéis en el sillón de casa y os pongáis música de Chicago como If You Leave Me Now. No, ahí tienes que poner algo totalmente diferente, algo de marchita, porque todos los estímulos externos ayudan a cambiar la bioquímica del cuerpo. Otra forma de liberar endorfinas es ganar dinero. ¿Da el dinero la felicidad? Muchos de los que estáis escuchando diréis, no, el dinero no da la felicidad, ayuda. Perdonadme, pero con más dinero, más felicidad porque te da libertad, te da mejores posibilidades, puedes dar mejor educación a tus hijos, puedes vivir mejor, pero lo importante de ganar dinero es que cuanto más ganes, más tienes que invertir en mejorarte a ti mismo como persona. Y si puedes ayudar a los demás, todavía mucho mejor, porque se ha demostrado que la caridad libera endorfinas. Entonces, conclusión, ganar mucho dinero, cuanto más, pero invertir mucho en mejoraros como seres humanos, como personas. Siguiente estímulo para liberar endorfinas. El amor y el sexo. Se ha demostrado que el sexo es la segunda forma de liberar endorfinas. De hecho, hay un estudio científico que dice que en el momento del orgasmo es como la mejor de las meditaciones. Tu mente queda totalmente en blanco, que parece que estás muerto. ¿Cuál es el objetivo de la meditación? Poner la mente en blanco. ¿Cuál es el resultado de, con perdón, echar un buen polvo? La mente en blanco. Y además, me vais a perdonar la expresión, pero el refranero español es sanísimo. Si tú tienes cara de enfadado, de agrio, de mustio, ¿cómo te llaman en Andalucía? Que yo estás mal follado. Pues ahí el consejo que yo os doy, no dejéis de practicar el amor y el sexo. Cuando estamos bajo estrés, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejamos de salir, dejamos el romance de lado, dejamos de seducir a nuestra pareja y, por supuesto, el sexo se va por la ventana. Acordaros, el amor, el sexo liberan gran cantidad de endorfinas. Os voy a dejar con un pequeño vídeo. ¿Os acordáis los que sois de mi quinta, la película 9 semanas y media? Pero los que sois más jóvenes, 50 sombras de Grey, pues aquí con el equipo de audiovisual hemos combinado imágenes de una película con la música de la otra. Que os guste. Vamos a cortar porque a lo mejor alguno de vosotros se está poniendo un poco contentillo, pero no dejéis el amor, no dejéis de salir a pasear con vuestra pareja tomados de la mano. Aunque estéis en una crisis económica, pasear por ejemplo, en Marbella, por el paseo marítimo, es lo más bonito del mundo, libera endorfinas y te relaja. No hace falta gastar dinero ni invertir nada. Y, sobre todo, el sexo, hay que practicarlo con regularidad. Pero el estímulo que más endorfinas libera es la risa. Intentar cabrearos, intentar enfadaros y reíros al mismo tiempo es imposible.
Tú te sonríes y además se contagia. La gente tú le sonríes a una persona por la calle y lo más seguro es que esa persona también te sonría. Yo creo que todos deberíamos sonreír más e incluso 2 minutos al día carcajearnos. ¿Y por qué la risa es contagiosa? Si no me creéis que es contagiosa, os voy a dejar con este vídeo y os aseguro que los que estáis viéndome en casa, por lo menos una sonrisa os voy a sacar. Dentro vídeo. Bueno, aquí están mis compañeros del webinar, todos no con una sonrisa, perdonad la expresión, pero descojonándose. Muy bien, ¿qué más hacen los grandes campeones? Pero los grandes campeones de aquí arriba, grandes campeones mentalmente, en deporte, en música, en política. Se llaman rituales. Estos son actitudes, hábitos que tú tienes, que los haces siempre, que son parte de tu vida y que lo que ayudan es a reagrupar y a que tú digas, os voy a poner un ejemplo. Rafa Nadal cuando va a jugar un partido de tenis o Novak Djokovic, que ayer ganó el Open de Australia, ¿os habéis fijado que bota la pelotita? Eso es un ritual. Hay gente que se mueve antes de restar. Eso también es un ritual. Pero también hay rituales en el mundo empresarial, en el mundo de la música. Vamos a ver este pequeño vídeo. Como veis, ahí tenemos a Rafa Nadal, que ordena las botellas de zumo y de agua milimétricamente. Es casi una manía. Pero eso es un ritual. Eso es lo que a él le ayuda a concentrarse, a relajarse, a agrupar sus pensamientos, su energía. Y luego todos hemos visto al Rafa Nadal que antes de servir se quita el calzoncillo o el pantalón del trasero, se seca casi siempre la frente de la misma manera, se coge la nariz y luego bota la pelota. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí tenéis unas imágenes que son las dos fotos de arriba, me vais a perdonar la calidad, pero es que están tomadas por nosotros. Este es Sting antes del concierto en Dubái, donde él me contó que siempre antes de subir al escenario, para poder hacer frente a audiencias de 40, 50, 60.000 personas, pero una noche tras otra durante todo un año, lo que hace es yoga y meditación. Ahí tenéis 2 fotos diferentes del concierto de Dubái. Y cuando estaba, os he contado antes que cuando estaba con el presidente Obama en Oporto, tuve la oportunidad de preguntarle muy brevemente qué hacía él y me dijo que él tenía una rutina cuando estaba en la Casa Blanca, que era levantarse a las 6:15 de la mañana, ir al gimnasio y luego desayunar con sus hijas y con su mujer. Pero la clave, ahí está la clave de lo que me dijo, sin redes sociales, sin leer el periódico, porque si no eso le distrae y la mente se va a cualquier otro sitio menos a esos rituales. Lo importante de los rituales es que hay que mantenerlos cuanto más estresante sea la situación. Si tú miras a Nadal o a Djokovic, cuando están en el 4-4 del quinto set, es cuando Rafa más se seca la frente, más bota la pelotita. Lo mismo con vosotros. Si tenéis un ritual antes de una entrevista, antes de una negociación, por las mañanas en el hotel o en vuestra casa, no porque el día haya sido malo o porque tengáis un momento estresante y digáis, pues hoy no voy a ir al gimnasio y hacer stretching, me voy a tomar un gin and tonic y me voy a fumar un cigarrillo, que es lo que hacemos la mayoría. Acordaros, cuanto más estresante la situación, más hay que hacer los rituales y casi exagerarlos. Seguimos. La respiración. La respiración es fundamental. Acordaros que el cerebro se alimenta de azúcar y de oxígeno. Si nosotros estamos estresados y cambia nuestro patrón de respiración, cambiará la forma y la cantidad de energía que llega al cerebro. Hay jugadores de tenis, bueno, antes debo explicaros, los jugadores de tenis cuando hacen ¡ah! O las chicas ¡ah! Lo que están haciendo es respirar. Inspiran cuando llevan la raqueta atrás, expiran cuando le dan a la bola. Esto se practica, esto lo hacemos
o lo hacía yo cuando estaba de entrenador en las escuelas de tenis, les enseñamos a coger aire y expirar cuando pegas a la bola. ¿Cuál es el problema con el jugador mediocre, el jugador que mentalmente no es fuerte? Que cuando está bajo presión o cambia la respiración y hace o incluso se la traga. Con lo cual estás cambiando el patrón de respiración y la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. Entonces hay que forzarte a respirar más y mejor cuanto más estresante sea la situación. Acordaros de lo que os decía vuestra madre cuando erais pequeño y estabais cabreado. ¡Hijo! Respira hondo y cuenta hasta 10. Pues exactamente. Y la respiración también es fundamental para relajaros y para dormir. Yo, cuando he tenido problemas, un amigo mío me dijo, oye, acuérdate del 5-7-7. 5 para respirar, 7 segundos que aguanto la respiración y 7 segundos para echar el aire. Eso lo repito 8, 9, 10, 12 veces y eventualmente en la cama, muy relajados, veréis cómo se empieza a entrar el sueño. ¿Qué más cosas hemos aprendido de estas grandes personalidades? Bueno, pues antes de eso, la tercera y última historia se llama Código rojo o notificación roja. La notificación roja es una notificación que emite Interpol a todos sus países miembros, que son casi 190, diciendo que hay una persona que un país busca porque o tiene un juicio pendiente o tiene una condena pendiente. Pues este es un señor de 45 o 46 años que va viajando de París a Chicago, tiene una empresa que le va muy bien, es una persona muy conocida, muy famosa en su sector. Toda su vida es perfecta, tiene una empresa en Florida y cuando llega a Chicago le paran, como hacen siempre en Estados Unidos, le llevan al cuartito y le dicen, señor, nos va a perdonar, pero esta vez no le vamos a dejar entrar en los Estados Unidos porque tiene usted un código rojo de Interpol emitido por Dubái. El señor se queda sorprendidísimo, pide que le expliquen qué es un código rojo, jamás había oído hablar de eso. Sí que había oído hablar de Interpol en las películas, le ponen en el avión de vuelta, llega a París donde le informan que el código rojo es un código rojo que en ciertos países puede ser interpretado como orden de arresto y otros países simplemente es investigarte. Después de investigarle durante 5 o 6 horas no encuentran nada, le dejan ir, pero las autoridades del aeropuerto de Charles de Gaulle le dicen que se busque unos abogados porque esto puede ser muy peligroso. En países como el sudeste asiático o Sudamérica te pueden arrestar e imaginaros lo que es ir a la cárcel de esos lugares. Este señor ha estado buscado por Interpol más de 14 años. 14 años. Esto salió a la prensa porque era una personalidad muy conocida y le destrozó la reputación. No ha podido viajar fuera de la Unión Europea en más de 12 o 13 años. Ha tenido problemas económicos graves, ha tenido que contratar abogados, pero por suerte, el día finales del 2018, llegó un informe de Interpol devastador diciendo que era inocente de cualquier acusación y que encontraban al país de los Emiratos Árabes Unidos culpable de haber infringido 5 de sus derechos, incluido uno de sus derechos humanos. Pero imaginaros lo que pasó a esta familia, lo que pasó a este hombre. Quiebra financiera, 14 años sin poder viajar libremente pensando en esa espada de Damocles que tenía encima, el descrédito entre sus colegas, el tener que cerrar su empresa que tenía en los Estados Unidos. Yo creo que de las 3 situaciones, no sé cuál vosotros pensáis que es la más dura, pero desde luego esta es muy, muy, muy dura. Pero no os preocupéis, ya os dije que el informe de Interpol le ha limpiado de toda culpa, le ha exonerado de cualquier acusación y ahora está en un proceso de buscar compensación económica y moral contra ese país que cometió esta injusticia. Debo decir aquí que Dubái y los Emiratos Árabes es un país que es famoso porque emite códigos rojos para cobrar deudas, la cuota de un piso, la cuota de un coche, etc. El equilibrio mental, muy fácilmente, os lo voy a describir con una frase de Nelson Mandela. La educación es el mejor arma que tenemos para cambiar el mundo. Simplemente leer, escuchar música, de vez en cuando ir a un museo, ir a una obra de teatro, que no todo sea redes sociales y estar viendo la televisión. El equilibrio emocional, el de la familia. Hoy en día tenemos un problema en España de violencia de género. Al día de hoy son 5 o 6 mujeres las que han muerto a manos de su pareja. Mucho del equilibrio emocional es
estrés mal gestionado. Nosotros no podemos llegar a casa y utilizar a nuestra mujer, a nuestros hijos como punching bag. Tienen que ser lo contrario, nuestra fuente de inspiración. Os voy a dejar con un vídeo que demuestra que la fuerza de un padre puede mover montañas. Él quiere que su hijo le pide que le gustaría correr algún día un maratón. Corren el maratón y luego le pide que corran un triatlón. Y el padre de 50 y pico años le ayuda. Vosotros diréis, bueno, pero esto entrenando se puede hacer, pero veréis cuál es el reto que tiene este padre. ¿Me pones el vídeo? ¿De dónde saca la fuerza y la energía ese padre para conseguir eso? Pues de la energía emocional, de la fuerza que te da el utilizar tu familia como motivación y no, como he dicho antes, como punching bag. Por último, tenemos el equilibrio espiritual, el que nos diferencia de las máquinas. Y hay gente que dice que incluso nos diferencia de los animales. Es el equilibrio que nos hace que todas las cosas las hagamos con intensidad, con corazón, con motivación, pero sin caer en un en un gasto exagerado de energía. Tenemos que tener sueños. Todos tenemos que soñar. Por la mañana nos hemos de levantar con energía, con ilusión, para cumplir o intentar cumplir nuestros sueños. Os voy a dejar con un vídeo que yo le grabé a mi hija. Mi hija, cuando tenía 16 años, quería ser modelo. Total que al final, nosotros vivimos en Marbella, conseguimos que una agencia le diera la oportunidad, pero tenía que ir todos los sábados. Mi mujer se levantaba a las 5 de la mañana, la llevaba hasta Málaga, que es una hora conduciendo, luego la niña tenía que ir en tren sola durante 2 horas y media, todo el día, sesiones de foto, maquillaje, modelaje, pasarela, y luego coger el tren de las 7 de la tarde y llegar a Marbella tarde en la noche. Esto lo hizo durante casi 4 meses, pero lo hizo, lo importante es que lo hizo. El día que marchaba estaba tan nerviosa y tan asustada que yo le mandé este pequeño clip y se lo mandé por WhatsApp para que lo viera en el tren mientras estaba sola camino de Madrid. Ven aquí. Un profesional. Oh, muy bien. Sí. No sé, verás. Seguramente llegarás a ser igual que yo. Se hereda lo bueno y lo malo y yo estaba por debajo de la media. De modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos. Así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no. No te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Os voy a dejar con un vídeo. Este vídeo a mí me marcó. Yo esta escena la vi personalmente. Yo tuve el gran honor de ser capitán del equipo olímpico de Chile en Barcelona 92. Y el día que fui a ver la prueba de atletismo, iba a ver a este señor. Él iba a ganar la medalla de oro, lo que queríamos ver es cómo la ganaba y quién iba a ser el segundo. Pero fijaros lo que pasó. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Eric Redmond, como veis, tiene una lesión totalmente inesperada que le impide terminar la carrera. Ese es su padre, que le anima a que siga. Perfectamente podría haber cogido la camilla, haberse retirado, pero el padre no solamente le apoya, faltando 2 metros para llegar a la meta, le obliga a terminar corriendo él solo. Si él no hubiera terminado esa carrera, hubiera pasado la historia como otro deportista más que se lesiona y ahí hubiera quedado. El hecho de que se levantase y llegara a la meta ha conseguido que él ahora sea un role model, como se dice en inglés, un modelo de esfuerzo, de tenacidad, y es el ejemplo perfecto de que en la vida te vas a caer, aunque estés muy bien preparado. Y lo importante es que te levantes con fuerza y aprendiendo de tus errores. Vamos a dejarlo ahí. Y por último, antes de terminar, lo más importante y lo que más te va a ayudar a que lo que es tensión, dificultad y estrés es que disfrutes con lo que hagas. Cuanto más disfrutes, menos estrés, menos difícil se te hará. Hay que salir, hay que pasear, hay que saber cuándo ir a una discoteca, cuándo ir a tomar copas. No podemos estar todo el rato trabajando. Muy importante, evitar esto. A ver. ¿Me pones la siguiente? Esto. Yo esto lo llamo poner el modo avión. Esto yo lo veo en restaurantes, lo veo en cafeterías, parejas que salen, se citan y están comunicándose, pero ni siquiera se están comunicando entre ellos por WhatsApp o por Messenger, están hablando con una tercera o cuarta persona. Yo en mi casa he decidido que el teléfono lo tengo que dejar en el piso de abajo, porque en el medio de la noche entra un WhatsApp, entra un email, se ilumina el teléfono y ya te ha quitado horas de sueño. Muy importante, poner el modo avión, aunque sea 1 hora al día. Y para concluir, ¿os acordáis de las 3 historias? ¿Os acordáis del médico? El chico que soñaba con ser médico y que tenía la medicina mundial a sus pies. Estaba llamado a ser uno de los grandes de la medicina, pero que entra en la universidad, la queman y se queda sin absolutamente nada. El segundo empresario, que a la edad de 33, 34 años, su mujer le deja por otro, quiebra su empresa y su padre se mata en un accidente de coche a los 60 años. Y por último, el empresario de prestigio, que es víctima de una de las mayores injusticias, es buscado por la Interpol, igual que en el oeste, Wanted, durante casi 14 años. Esas 3 personas son el ejemplo de que lo que yo os intento transmitir aquí, yo no soy psicólogo, ni mucho menos, simplemente transmito experiencia. Estas experiencias funcionan. Lo que yo os cuento en mi libro, que por cierto, ya lo podéis ir comprando, funciona. Yo estas 3 personas las conozco. Las 3 personas hoy en día son felices, tienen éxito y su vida es equilibrada. He trabajado con los 3. ¿Y sabéis por qué? Porque esas 3 personas soy yo mismo. Esto es la historia de mi vida. Por eso que yo empiezo contándoos que Inspírate es una mezcla de mis experiencias personales con lo que he aprendido con estas grandes personalidades del mundo que he tenido el honor de trabajar. Si yo tuviera problemas con Interpol y no hubiera sido declarado inocente, ¿creéis que el presidente Obama el 6 de julio y su servicio secreto me hubieran dejado trabajar con él? He tenido la suerte de trabajar con mis ídolos. Cuando yo estudiaba medicina, yo era el que quería ser médico. Mi ídolo era Sting y Pink Floyd.
Y la vida me ha tratado bien porque luego llegué a trabajar con ellos y a ganar dinero con ellos. Pero lo más importante no es esto es la profesión. Lo más importante es que tengo una familia fantástica, mi esposa y mis 2 hijos. He encontrado o sigo luchando por ese equilibrio, pero de las 4 patas creo que las 4 las tengo más o menos equilibradas, gasto menos energía y soy un tío bastante feliz. El secreto, y lo vamos a resumir. 1. Hay que levantarse por la mañana, ser positivo y aléjate de todas las personas y de todo lo que sea negativo en tu vida. Segundo, prepárate, estudia. Si eres deportista, entrena, practica. Tercero, inspírate. Como Nelson Mandela con ese poema de Henley, o yo inspirándome en mi padre o en esta gente, busca fuentes de inspiración. Cuarto, la dieta. Simplemente evita los 3 polvos blancos, el azúcar, la sal y la harina. Quinto, libera endorfinas. Come bien, escucha música, haz ejercicio, haz mucho el amor, ríete. Sexto, aprende de tus caídas. Séptimo, sueña. Hay que tener sueños, da igual la edad que tengas. Hay que tener un sueño que nos haga levantarnos por la mañana con alegría. 8. Y este es el moto de mi vida. Confía más en tu trabajo duro que en tu talento. Y acepta que en la vida te vas a caer y que el estrés es parte de ella. 9. Siempre atento al equilibrio, a que las 4 patas estén lo más equilibradas posible. Y por último, disfruta. Disfruta de tu trabajo, disfruta de tu familia, disfruta de tus amigos, disfruta de la vida. Muchísimas gracias. Aquí os dejamos con estas cosas que se ponen hoy en día, web, hashtag, Instagram, Twitter, etc. Podemos coger preguntas, ¿no? Vamos a pasar a una pregunta por micrófono, que la van a hacer desde el audio. Sí, hola Pancho, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Pues oye, primero de todo, gracias y muy interesante tu sesión. De todo lo que has hablado, me pregunto desde el punto de vista de una empresa y de un área de recursos humanos, ¿cómo y cuál es el encaje de esta sesión de cara al estrés y el efecto que tiene en la productividad de los trabajadores de una gran empresa? Sí, gracias. ¿Tu nombre, por favor? Sí, yo soy Carlos. Carlos, muchas gracias. Mira, buenísima pregunta porque desde que me atreví a hablar en público y a contar mi historia, pues hay mucha gente que se ha sentido identificada porque han tenido una enfermedad, porque han tenido problemas legales, pero son las empresas y los colegios quienes más nos están llamando, porque a nivel empresario, lo que comentaba en parte de la ponencia, ¿no? Mucha gente acepta que el estrés es el mal del siglo XXI, pero nadie sabe qué hacer con el estrés. El estrés puede gastar mucha energía, el estrés puede causar muchas bajas entre los empleados de una empresa y sobre todo, si tú tienes un equipo que no está motivado, que no está inspirado, no vas a conseguir el mismo rendimiento. Entonces las empresas lo que están haciendo es, nos contratan a nosotros, ya sea para una conferencia como esta o para talleres que tenemos que duran un día, donde lo que hacemos es ayudarles primero a disfrutar muchísimo más con lo que están haciendo, a que estén más motivados, a que cuando estén en épocas de estrés, campaña de Navidad, el Black Friday, las rebajas de enero, por ejemplo, que puedan rendir más y mejor, pero sufriendo menos. Y a nivel de colegio, pues ya sabemos que el bullying es el mal de esta década, ¿no? Entonces, sobre todo es que el mejorar el ambiente de trabajo, ayudar a la gente a gestionar los periodos difíciles dentro de la empresa y que aumente la rentabilidad, que sean más productivos a la hora de trabajar, y es lo que todo jefe quiere. No sé si he respondido tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Pancho. A ti, gracias. Vamos con otra. Nos preguntan cómo se vence el miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público es miedo escénico. Es uno de los miedos más comunes. Lo primero que tienes que hacer es practicar. Mira, esto yo lo conozco muy bien porque en la universidad con la cual yo colaboro, es una universidad americana, hablar en público, tú sabes que en Estados Unidos es casi una obligación, te lo enseñan desde pequeñito. Dicho eso, esa es la primero. Tienes que primero conocer muy bien la materia que vas a tratar. Tienes que dominarla al revés y al derecho. Segundo, tienes que preparar tu material audiovisual que sea tu compañero de viaje. El material audiovisual es
tu chuleta, es lo que te da la pista de lo que tienes que hablar y sobre todo acompaña tus palabras. El proverbio chino, ¿no? Más vale una imagen que 1000 palabras. Tercero, ensaya. Puedes ensayar delante de tus familiares o tus amigos, puedes grabarte a ti mismo con el iPhone o con el ordenador, pero siempre es ensayar, ensayar, ensayar. Y esto era la técnica de Steve Jobs. O sea, resumiendo esos 3 puntos. 1, prepárate muy bien. Tienes que saber perfectamente de lo que estás hablando. Segundo, ten material de apoyo. Tercero, ensaya, ensaya, ensaya. Tenemos Parece una más, que ¿verdad? sí, nos ha llegado otra en el último momento. Nos preguntan qué personaje que has conocido te ha resultado más interesante. Uy, muy buena pregunta. Mira, yo he tenido... Quizás uno de los que más me marcó fue Andre Agassi y te recomiendo que leas su libro que se llama Open. Incluso si no eres tenista, es una lección de vida muy bonita, muy interesante. Me llamó mucho la atención porque es un ser humano tremendo, tiene un corazón enorme y hoy que ya está retirado se dedica con su mujer Steffi Graf a hacer obras de caridad, sobre todo para una escuela que él tiene en un barrio muy desfavorecido de Las Vegas, para ayudar a gente de muy pocos recursos, niños de muy pocos recursos. Kofi Annan es una persona que también me llamó la atención profundamente. El presidente Obama, pero quizás era lo que esperábamos, ¿no? Una persona humilde, sencilla, bonachona, muy cercana. Quizás me llamó la atención más la parte física, ¿no? Que es más alto de lo que me esperaba y muy delgado. Y luego, ¿quién más te puedo contar? Sting es una persona muy interesante, sobre todo porque me llamó la atención que era, de todos los eventos que yo he organizado en mi vida, el concierto o el evento donde ha habido más tranquilidad, más paz, menos roce, menos tensión, era el de Sting. Sí, yo creo que esos 4. Vale, parece que ahora sí, que no tenemos ninguna pregunta más. Muchas gracias, Pancho, de nuevo. Muchas gracias a todos vosotros, espero que os haya gustado. Yo, como os he dicho, no soy psicólogo ni pretendo serlo, pero sí soy una persona que ha vivido mucho, que ha vivido muchos momentos difíciles de estrés y que ha sabido salir adelante. Podéis leer más al respecto en mi libro Inspírate y aquí tenéis todos mis datos de email, Twitter, Instagram. Muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado. Hasta la próxima.